tal? Estamos en Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Espacio Diverso es un espacio para reflexionar, analizar, platicar, hablar sobre temas relacionados con el fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México. El día de hoy vamos a hablar sobre lenguaje e inclusión. Estamos ante una realidad que exige el reconocimiento amplio de las más diversas orientaciones, expresiones e identidades de género. El quebrantamiento de un paradigma binario sexo-género, producto de un sistema heteropatriarcal, donde la heterosexualidad y la masculinidad son la norma, que reproduce y refuerza la idea de que solo existen dos opciones, hombre o mujer, y niega así todo el espectro que hay entre y alrededor de estas, con su natural reflejo y expresión en el lenguaje. Este paradigma fortalece además la idea de que siempre existen dos únicas posibilidades opuestas entre sí y que es preciso elegir una a la que después ya no se puede renunciar. No hay perspectiva más conservadora que aquella que alude a lo inmutable, aquella que niega la posibilidad de un cambio constante, de la fluidez, de la aceptación de que nada es fijo, permanente o estático, ni las ideas, ni la construcción de la propia identidad, ni el género, ni el lenguaje. Negar la posibilidad de una transformación en el lenguaje es negar nuestra propia evolución y la de nuestras sociedades. Por supuesto, no podemos ignorar algo que es verdad. No solo se trata del lenguaje per se. El lenguaje incluyente tendría que ser la expresión de un sistema de valores y de creencias diferente, de un cambio cultural en serio, pero en el principio está la palabra. Todo pasa por ella. No existe lo que no se nombra. Ya lo decía Gilberto Rincón Gallardo, la discriminación inicia con las palabras y culmina con la negación de derechos y oportunidades. Llamar democrática a una sociedad bajo los valores liberales implica el reconocimiento, y este pasa por nombrar. Borrar grupos o personas de nuestros discursos, silenciarles o llamarles de formas despectivas son maneras de reforzar la marginación, exclusión o discriminación que en muchos casos han enfrentado históricamente, y las palabras son parte de esa historia. Es momento de reconocer que ante estas realidades, el conocimiento que hemos acumulado hasta hoy y los términos acuñados como parte de la lengua española no alcanzan y han dejado de ser suficientes. Y así ha sido siempre ante nuevas realidades. Para platicar sobre el tema del lenguaje y de inclusión, tenemos en Espacio Diverso a tres invitadas que me da muchísimo gusto recibir en este espacio. Se encuentra con nosotros Gisela Carlos Fregoso, quien es profesora de la Universidad de Guadalajara y encargada del proyecto Mestizaje, Racismo y Blanquedad en México. Muchas gracias, Gisela. También se encuentra con nosotros András Yaret, que ya había estado con nosotros acá en Espacio Diverso y es coordinador del colectivo Resistencia No Binarix. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo, András. Y también nos acompaña Paulina Chavira, quien es asesora lingüística y periodista. Paulina, me da mucho gusto también recibirte por acá en Espacio Diverso. Y bueno, pues me gustaría empezar contigo, Paulina. Hemos visto esta lucha por la corrección del lenguaje, hemos visto esta lucha de repente, es que la RAE no lo reconoce, es que, ¿cómo ves tú esta evolución del lenguaje? Y como lingüista, esta perspectiva del lenguaje incluyente, del hablar en el todes, en el ellos, desde la perspectiva de una lingüista, ¿cómo ves esto y cómo lo explicas a las personas que nos acompañan? Pues primero que nada, gracias por la invitación. Estoy súper honrada de estar con ustedes y poder hablar de este tema del que creo que necesitamos hablar mucho y aprender y escuchar. Pues yo puedo aquí, así con toda la confianza, puedo confesarme que hace unos años yo era de ese grupo de personas que decía, no, es que la RAE dice, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que es como nos han enseñado la lengua. Esa es la forma en la que nos han dicho que se hace la lengua, ¿no? Que las academias vienen y nos dicen esto es lo que se tiene que hacer, así es como funciona, estas palabras son las que se pueden usar, estas no existen, no se pueden usar, ¿no? Y creo que gracias a mi experiencia profesional de vida, de conocer a personas maravillosas que me han enseñado mucho, es que me di cuenta de que esto no funciona así, ¿no? O sea, la realidad es que sí, por más que luego nos lo dicen, creo que no lo entendemos mucho, que quienes hablamos la lengua somos quienes a quienes nos pertenece la lengua, ¿no? O sea, somos quienes la hacemos, quienes la conformamos
Y creo que nos cuesta mucho trabajo salirnos de este esquema en el que estábamos, en donde viene una academia, en este caso la RAE, que a mí me llama ya la atención que sea precisamente la RAE, y a lo mejor no la Academia Mexicana de la Lengua, sino la RAE, la Real Academia Española, la que viene y nos dice, así es como ustedes, personas de México, tendrían que hablar, ¿no? Cuando además las personas que hablamos español en México somos el número más grande de hispanohablantes en el mundo, ¿no? Entonces me parece como una cuestión muy extraña. Y me parece que es eso, el tratar de cambiar la forma en la que nos adueñamos de la lengua, en la forma en la que nos expresamos, entender que de verdad la lengua es muy maleable, que es cambiante, que necesitamos, o sea, la lengua, las palabras nos sirven para nombrar la realidad y nuestra realidad no es la misma. O sea, simplemente, y si a alguien le queda alguna duda, los últimos 2 años nos han demostrado que nuestra realidad no es la misma, ¿no? En algo que podríamos decir que es comunitario, ¿no? Que se puede compartir por muchas otras personas. Pero el simple hecho de que haya una persona o una colectiva o un grupo en donde empiecen a cambiar las realidades y estas necesiten ser nombradas, pues necesitamos esas palabras para nombrarlas, ¿no? Y hay ciertos lineamientos, podríamos decir, ¿no? Que para eso existe la ortografía, para eso existe la gramática, o sea, que no son, para quien tenga duda, reglas escritas en piedra que no cambian y que nunca se han modificado porque se han modificado. Existen estos lineamientos o estas guías como para que podamos ir precisamente acomodándolas a la realidad que estamos viviendo, al momento, a las necesidades que tenemos. Y creo que ahí es donde cambia todo, ¿no? O sea, el entender que verdaderamente tenemos poder sobre la lengua. Creo que no nos damos cuenta que tenemos poder sobre la lengua, sobre la forma en la que nos expresamos y que también tenemos una creatividad maravillosa que podemos explotar también en la lengua, ¿no? O sea, y no necesariamente se tiene que quedar a lo mejor en inventos que llaman mucho la atención, sino que a partir de la forma en la que nos expresamos podemos también invertir esa creatividad que todas las personas tenemos. Y ahí es donde yo veo ese cambio, ¿no? O sea, en donde tendría que estar. Pero sí es verdad que muchas personas creen que en este caso una academia, la Real Academia Española, es quien tendría que venir a decirnos cómo hablar y yo ya no puedo estar más en desacuerdo con eso. Claro, porque además, porque un grupo de personas en un espacio aparte, digamos, tendría que decir esto está bien y esto está mal, y sobre todo no atender las exigencias de un grupo, de una población o de una necesidad lingüística que no se está expresando, ¿no? En una realidad, ¿no? En algún otro espacio decíamos, bueno, ahora todo el mundo dice, pues hacemos un Zoom. Quizás hace 3 años nadie sabía de qué se hablaba cuando decíamos eso, y nadie se está tirando al piso porque decimos hacemos un Zoom. Hace poquito veíamos a un escritor español muy famoso diciendo que pues una mujer soldada de Ucrania seguramente no decía todas, todos y todes. O sea, no entiendo realmente qué tiene que ver una cosa con la otra, pero además esta resistencia, ¿no? Como si se les estuviera quitando algo. Gisela, ¿cómo tendría que reflejarse este reconocimiento de estas y de otras realidades en el lenguaje? Yo creo, bueno, muchas gracias por la invitación y gracias, es un placer conocerles, bueno, a ti, a Paulina y a Andras. Yo creo que la lengua no se da en el vacío, ¿no? O sea, cuando decimos que hay gente que pega el grito en el cielo porque decimos todes, o que dice que la lengua y el habla son cosas distintas porque, bueno, ¿quién? O sea, la forma en que nos comunicamos no se da así como en el éter, en el aire, pues, ¿no? Siempre está cargada de quién está diciendo las cosas. Entonces, si alguien nos dice, por ejemplo, que lengua es una cosa, es un sistema de signos estructurado, definición así tipo finales del siglo XIX, principios del XX, bueno, ¿quién lo está diciendo? ¿A quién le es funcional eso? Porque si uno recuerda, por ejemplo, Ángel Rama, La ciudad letrada, pues la lengua es un instrumento ha sido un instrumento de dominación. O sea, la lengua, con ese sistema que lo conocemos institucionalizado en lugares postcoloniales, ¿no? Como dicen algunos, o sea, que tenemos una historia de colonización, la lengua ha sido un instrumento de dominación, ¿no? Entonces, cuando alguien dice,
ay, es un sistema de dominación, entonces, ¿por qué quieren el reconocimiento de las lenguas indígenas? Bueno, ¿quién está preguntando eso? O sea, no se da en el vacío, ¿no? Cuando alguien dice, quieren igualdad, pero quieren que en el lenguaje, bueno, ¿quién lo dijo? ¿Y en qué contexto, pues, no? Eso yo pienso que es una cosa, ¿no? Que la lengua y el habla, ¿no? Que la lengua se nutre del habla, sin habla no hay lengua, bueno, en fin, ¿no? Una serie que parecen trabalenguas, pero no lo son. Creo que más allá de ello hay que entender que, bueno, eso, ¿no? Que la lengua se da contextualizada y las pugnas o debates sobre qué debe cambiar deben de contextualizarse y verlo, qué lengua estamos hablando, ¿no? Y quién está diciendo qué, ¿no? O sea, quién está pugnando por qué, ¿no? Si dicen que la lengua no necesita ser modificado, bueno, seguramente tiene cuerpo esa persona que está diciendo, ¿no? Que a lo mejor es un hombre, heterosexual, quizás blanco, ¿no? Digo, no tengo los datos o una encuesta como para demostrarlo así, de forma fehaciente, pero es muy probable, pues, ¿no? Entonces, yo pienso que eso, ¿no? Y si la lengua o no debe cambiar, por supuesto, si no estaríamos hablando latín aquí, por supuesto, por Dios. O sea, y la cosa es, a mí lo que me llama la atención, que son muy necesarios los debates y explicar para la gente que trabajamos con señalar como las opresiones o este tipo de cosas, es importante insistir en por qué es importante, ¿no? Cambiar las cosas, pero también, por ejemplo, nadie está poniendo atención cómo están súper normalizadas otras prácticas lingüísticas que esconden un montón de opresión, ¿no? Entonces, un poco lo que digo, lo del Zoom, bueno, puede ser un ejemplo, pero pueden ser otras, ¿no? O sea, como en los periódicos, por ejemplo, hay mucha retórica, mucho eufemismo para esconder violencias contra las mujeres. Mujer se encuentra muerta, ¿no? En lugar de una mujer fue asesinada, mujer fue encontrada muerta, como si se encontró a sí misma, ¿no? O sea, entonces, sí, ¿no? O sea, ¿por qué les molesta un todes, ¿no? Que a nivel académico, a nivel jurídico, y se desperdician, bueno, no digo desperdician, pero se emplean recursos y tiempo de muchas personas para explicarle por qué es necesario un todes, pero nadie está prestando atención en cómo se usan eufemismos lingüísticos para solapar un montón de opresión, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Que no es neutral, pues, ¿no? No es ingenuo, ¿no? Y pues, si no, esta conversación sería en latín, ¿no? Y pues, o sea, eso, ¿no? Gracias. No, gracias a ti, Gisela. La verdad es que sí, justo, ¿no? O sea, ¿quiénes son las personas que se quejan del todes? Y digo del todes porque exactamente es eso, ¿no? Nadie se queja de otras figuras del lenguaje incluyente y mucho menos de estos eufemismos que bueno que señalas, ¿no? Porque también es muy importante cómo la utilización de las palabras lleva a invisibilizar determinadas conductas o determinadas cuestiones. András, me gustaría mucho conocer tu perspectiva y por qué es importante ser más incluyentes al expresarnos. Y sobre todo me interesa mucho también como qué resistencias has encontrado tú y han encontrado desde Resistencia No Binaris justo en este uso del lenguaje incluyente, porque pica mucho a determinadas personas, ¿no? En específico, reconocer a las personas no binarias y utilizar un lenguaje adecuado con ellas. Claro, bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de estar nuevamente en este espacio, también de conocerles, es un gustazo estar por acá. Y bueno, yo quiero compartirles que justamente uno de los primeros, digamos, frenos que encontramos como, bueno, siendo personas no binarias, precisamente para que se nos respete nuestro pronombre o para que simplemente, o sea, estemos presentes en el habla, es justamente esto que ya mis compañeras estaban mencionando acerca de las resistencias que simplemente vienen desde el academicismo. Y es que no le
puedo nombrar de otra manera, porque academicismo es esta parte de, digamos, endiosar, romantizar lo que dice la academia sin siquiera cuestionar absolutamente nada, ¿no? O sea, justamente lo que estaba diciendo Gisela. Y bueno, déjenme decirles que también, o sea, esto del lenguaje neutro, o incluso el pronombre neutro, no es algo que surja de una moda millennial, porque es lo que siempre nos dicen, es que ustedes se lo inventaron, o es que quieren llamar la atención, es que hay, pues para qué, ¿no? Pero déjenme decirles que pues justamente, o sea, yo me puse ahí a indagar, o sea, ya llevo varios años investigando este tipo de cosas. Desde 1976, aquí, digamos, en Latinoamérica, ya se estaba utilizando el pronombre neutro. ¿Quién lo empezó a utilizar? Bueno, lo empezó a utilizar Álvaro García Meseguer, que era miembro de la Junta Directiva de la Asociación para la Expansión Cultural, y él escribió un maravilloso artículo que cuando yo lo leí, o sea, se me puso la piel chinita y me emocioné muchísimo, porque se llama Sexismo y Lenguaje. Y, o sea, les estoy diciendo que es del 76, no es del 2000, no es del 2021, no, es del 76. O sea, esto quiere decir que ya tiene también bastante historia. Y además, o sea, si lo queremos ver así, bueno, o sea, quizás anteriormente no se nombraba tal cual, pero las personas no binarias existen desde hace milenios atrás. No somos un invento que salió nada más porque queríamos llamar la atención, sino que, o sea, también aquí en México tenemos culturas incluso que bien pueden nombrarse como no binarias. Obviamente, claro, son culturas ancestrales que pues no tienen ese nombre, pero si hacemos justamente este estudio como muy, pues digamos, de fondo, son personas no binarias porque no se asumen dentro de esta binariedad colonialista que pues precisamente vino a atacar nuestro país, por así decirlo, y varios. Entonces, digo, un ejemplo acá tenemos a nuestras compañeras mushes, que no son mujeres trans, pero tampoco son mujeres, pero tampoco son hombres. Entonces, ya ahí ya tenemos un ejemplo de que esto viene desde la ancestralidad. Entonces, no podemos estar diciendo que esto es algo que salió nada más porque se nos antojó. No. Y tampoco esta parte del pronombre neutro, porque les acabo de decir que ya tiene décadas que se lleva utilizando. Digo, en el 2000, me parece, 2014, creo que se empezó como a rescatar y esto fue por, me parece que un programa televisivo, sinceramente no recuerdo en qué país de Latinoamérica se empezó a producir este programa, pero la conductora empezó a utilizar el pronombre neutro. Y pues para todo el mundo se le hizo así, ¿de qué está hablando? O sea, no le entiendo nada. Pero pues justamente ella hace este hincapié de que es muy importante, digamos, visibilizar a través del lenguaje a otro tipo de personas. ¿Por qué? Muchas personas, y justamente la RAE, el academicismo dirá que esto es, bueno, que ya el masculino ya incluye a todos, ¿no? O sea, básicamente. Pero es que en realidad cuando nosotros nombramos justamente con la O, muchas personas no se sienten representadas y nombradas ahí. Además, también es una falta de respeto, al menos para mí, que no se mencione justamente a todas las personas que pueden estar inmersas justamente en un trabajo importante o qué sé yo. Y bueno, es que sí, la lengua precisamente puede servir para invisibilizar, para oprimir, para hacer menos o para visibilizar, para respetar. Entonces, el hecho de que simplemente utilizando una E, pues digamos ciertas cosas, ya ahí ya estamos poniendo en pie que existe una gran diversidad de personas y que son igualmente válidas, porque cuando no se nos nombra, además de que justamente está esto de que lo que no se nombra no existe, es un mensaje claro para nosotros de decir es que tú no me importas, tú no eres válida. Entonces, pues aquí también, pues no sé si recordarán a Judith Butler, que pues habla justamente de los cuerpos que importan y los cuerpos que no. Entonces, básicamente es como que nos volvemos desechables a la vista de otras personas. Cuando alguien dice es que tú no puedes pues, expresarte así, básicamente le están diciendo, bueno, es que más bien lo que tú estás diciendo no tiene por qué salir a la luz, no se tienen por qué enterar, entonces no tendríamos por qué tener vergüenza de estar presentes, somos personas. Entonces, claro, o sea, justamente por el hecho de ser personas y por estar aquí, tenemos el derecho de existir, ¿no? Y tenemos el derecho a la identidad, de ser nombradas, de estar. Entonces, pues básicamente, pues es eso, ¿no? O sea, que bueno, consideremos que esto no es un juego, no es una moda, no es algo millennial, o sea, sino que es algo que ya viene desde la ancestralidad y que es necesario también rescatar y nombrar, porque tenemos ese derecho de ser nombrados, todos.
Eso, sobre todo yo creo que lo importante es una cuestión de respeto, ¿no? O sea, si una persona te está pidiendo ser nombrada con pronombres neutros, pues yo creo que podemos hacer el esfuerzo de respetarle en esto que se está externando, que se está solicitando, porque de otra manera negamos su identidad, negamos su solicitud, negamos su dignidad. Vamos a hacer un corte y vamos a seguir hablando sobre el lenguaje de inclusión. No le cambien porque esto se va a poner muy bueno. Pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre lenguaje e inclusión. Y pues justo estábamos hablando sobre el respeto, sobre el reconocimiento. Y me gustaría regresar contigo, András, porque me parece muy importante hablar de qué forma, la manera en la que usamos el lenguaje y nombramos a las personas refuerza este rechazo, exclusión, discriminación. Me parece muy importante subrayar esto y por qué es importante, porque de repente nos encontramos con quienes rechazan lo que para estas personas es el lenguaje incluyente, que nada más implica en él todas, todos y todes, como si no hubiese otras formas. De repente había ahí por ahí un post en Facebook que no sé si han visto de una supuesta, en un supuesto restaurante en donde saludan, hola, ¿cómo están todes? Y entonces piden una carta, el menú, en braille, y entonces contestan que no lo tienen. Y entonces dicen, ese es el verdadero lenguaje incluyente. Entonces, como si fuera una cosa, o sea, como si el lenguaje incluyente solamente fuera los pronombres neutros, cuando en realidad de lo que se trata es justo, ¿no? De nombrar, de visibilizar, de incluir y de que el lenguaje deje de ser funcional a estos sistemas de opresión, como decía Gisela. Entonces, András, ¿cómo ves esta cuestión? Sobre todo, ¿cómo explican esta cuestión desde tu organización sobre cómo el lenguaje pues, refuerza este rechazo y discriminación? Sí, pues bueno, justamente, o sea, yéndonos otra vez a esta parte un poco academicista, nada más como para poner un ejemplo, si ustedes buscan ahí en la RAE, y lo pueden hacer ahorita o después cuando lo estén ya checando con más calma, métanse a Google o justamente a un diccionario y busquen mujer pública. Lo que les va a aparecer inmediatamente va a ser prostituta, tal cual, prostituta, ni siquiera justamente como nos referimos a las trabajadoras sexuales, tal cual. Pero si ustedes buscan hombre público, va a aparecer presidente, va a aparecer persona que se dedica a altos cargos en el gobierno. O sea, este es un claro ejemplo de cómo es que el lenguaje ya está poniendo una carga, o sea, de prejuicios allí, ¿no? O sea, este es uno de los tantos ejemplos que les puedo poner. Pero, por ejemplo, también tenemos expresiones que se utilizan muchísimo para la diversidad sexogenérica, que ya tienen añísimos, como por ejemplo, que, ay, bueno, pues es que el rarito. O sea, y es como que, claro, o sea, esta palabra de rareza, raro, se asocia mucho precisamente a algo que se sale de la norma y que tienes que rechazar. Entonces, ya desde el lenguaje se tienen un montón de expresiones, un montón de palabras que hablan acerca de esta especie de castigo que se nos coloca a las personas que nos salimos de esas normativas sociales que todo el tiempo están, ¿no? O sea, presionándonos. Entonces, justamente como les mencionaba hace un momento, cuando no se nos nombra justamente, o sea, y nada más es, bueno, justamente cuando, por ejemplo, no sé, bueno, voy a poner un ejemplo personal porque a mí me pasa mucho que yo especifico, a ver, mi nombre es neutro, o sabes qué, omítelo, o dime András, nada más. Pero las personas a fuerzas como queriendo imponer, es que como tú naciste, o al menos pienso que naciste con cierta corporalidad, no me importa lo que me hayas dicho, te voy a seguir diciendo ella. Entonces, ahí está. O sea, el seguir como machacando algo que ni siquiera me va, y aunque yo les vuelva a decir, oye, ese no es mi pronombre, no les importa, y es como querer castigarme de alguna manera, o sea, obviamente no es consciente, castigarme de alguna forma como para decirme, no te puedes salir del huacal y solamente existe esto. Pero entonces ahí es donde yo digo, bueno, mira, no soy un holograma, o sea, no soy una creación de tu imaginación, aquí estoy y siento. Es como, por ejemplo, o sea, yo creo que muchos de ustedes tienen 2 nombres y muy seguramente alguno de estos nombres no les gusta. ¿Qué sentirían? Si ustedes ya lo hicieron saber, por favor, no me digas así. Y las otras personas están macheque y macheque. Fulanita de tal y fulanita de tal, ¿no? Y tú así de, es que ya te dije, por favor, que no me digas así. Lo mismo ocurre con nosotros.
¿O qué pasaría si de pronto ustedes, claro, se identifican con algún pronombre dentro del binario y de pronto alguien viene y les empieza a tratar con el otro pronombre? ¿Cómo se sentirían? O sea, se sentirían raros y o sea, no sé, quizás si les están llamando, o sea, presencialmente, o sea, que ustedes están aquí y otra persona allá y les empiecen a decir, por ejemplo, en este caso, que bueno, son mis compañeras, que les empiezan a decir joven, joven, o sea, joven es una palabra neutra, pero usualmente se utiliza para hombres, ¿no? Entonces, quizás entrarías en confusión, como de, ¿me está hablando a mí o a quién le habla? O que se estén refiriendo a ti en masculino, pues te quedarías como, o sea, como me estás hablando a mí, o sea, ¿por qué te refieres a mí en masculino? Entonces, lo mismo sucede con nosotros, ¿no? O sea, a la hora de que se nos invisibiliza y a la hora de que se nos quiere restregar, no me importa y yo te voy a seguir nombrando como te leo, pues eso es una completa cuestión de sí, o sea, invisibilizar, de decir, o sea, yo lo veo como mucho egocentrismo, como de mi idea, mi razón es la que importa, la tuya no. Entonces, es una forma de borrar completamente a la otra persona. Y bueno, si estamos hablando de aquí, que tenemos derechos humanos y que justamente por el simple hecho de haber nacido, pues tenemos ese derecho a ser nombrados, o sea, ustedes pueden verlo ahí en la cartilla de los derechos humanos, o sea, tenemos el derecho a la identidad, el derecho pues justamente a un nombre, a una familia, a muchas cosas. Entonces, ¿por qué por el simple hecho de, no sé, identificarnos de una forma distinta, no tendríamos ese acceso? ¿Por qué no? ¿Por qué no si seguimos siendo personas? Entonces, aquí sí, desde el lenguaje se nos puede invisibilizar, se nos puede pulverizar básicamente o se nos puede negar. Entonces, creo que sí es muy importante que practiquemos. Quizás a muchas personas no les gusta, les cuesta mucho trabajo entender este tipo de cuestiones, pero bueno, así como justamente lo que estábamos nombrando, o sea, quizás antes no existía la palabra Zoom, tampoco existía la palabra emoji, no existía la palabra internet, o sea, no existen muchas palabras y las fueron practicando y ahora son palabras súper usadas. Y por ejemplo, digo, nada más les dejo ahí ya como para cerrar, que la RAE dijo, o sea, esto lo dijo me parece que hace un año y medio, dijo, bueno, si vemos que justamente este pronombre neutro y esta forma de expresarse empieza a ser utilizada por más personas, vamos a incluir el pronombre neutro en el diccionario porque no queda de otra. No sé si lo sabían, pero la RAE también igual hace como, bueno, antes de la pandemia, agregó en su observatorio solamente por unos días el pronombre neutro. Pero hubo tanto revuelo y tanto escándalo precisamente por la gente academicista que lo quitaron. Pero hay capturas de pantalla. Búsquenlo ahí, o sea, justo observatorio de la RAE EYE, y ahí les va a aparecer. Y esto es por algo, o sea, porque sí se nombra, porque hay muchísimas personas que lo estamos nombrando. Hay muchas escuelas ya en América Latina que ya permiten que sus alumnos ocupen este lenguaje que, bueno, al menos nosotros le decimos lenguaje representativo, en su tesis y en todas partes. Entonces, ¿por qué no? Claro, por supuesto, pues es como ya veníamos diciendo, ¿no? El reconocimiento y el reconocimiento de la identidad, en este caso sexogenérica, de las identidades diversas, de la identidad de género, pero también ya Gisela nos hablaba sobre cómo el lenguaje funciona también como un sistema de opresión para otras poblaciones, en específico para las personas racializadas. Entonces, Gisela, me gustaría ir contigo para que nos expliques un poco a qué nos referimos cuando hablamos de esta lingüística racista. Sí, gracias. Creo que, o sea, ahorita escuchando a Andras, creo que, bueno, hay un paralelismo, ¿no? O sea, las concepciones raciales o las ideas raciales y racistas que tenemos la gente se basan en, bueno, pueden ser por muchas cosas, pero mayormente por lo que conocemos como un proceso de racialización, ¿no? Y el proceso de racialización es el proceso a través del cual biologizamos y a partir de ahí dictamos que tal persona tiene que ser, o sea, no si quiere, tiene que ser de tal o cual manera, o esperamos que sea de tal o cual manera, ¿no? Y con biologizar quiero decir, digo, no sé cuál es el público que esté viendo esto, pero pensemos jóvenes de prepa, no sé, que es como creer que como nacimos, ¿no? Como si tuviéramos un chip que no nos podemos quitar, ¿no?
Entonces, el proceso de género tiene, son primos, las concepciones raciales y las concepciones de género son como paralelos, ¿no? Como primos hermanos. Y creemos que la biología determina muchas cosas o debiera de determinar muchas cosas, ¿no? Entonces, siempre ha sido en sociedades occidentaloides o que hemos tenido por procesos coloniales o que hemos tenido una influencia occidental, existe esto, ¿no? Que creemos que la biología nos dice qué se espera de nosotros, ¿no? Y esto tiene se refleja, digamos, como en el lenguaje, ¿no? Cuando alguien te dice, por ejemplo, bueno, Judith Butler lo explica mejor así que yo, y lo pueden buscar, lo pueden googlear, es gratis su libro, está en internet, pero decir que alguien nació hombre o nació mujer es generar un montón de expectativas, ¿no? Por una cuestión corporal se esperan muchas cosas, ¿no? Hay una serie, Akil Membe, le llama body scripts, como guiones corporales, ¿no? Entonces, lo racial es parecido, ¿no? Cuando una gente nace de determinado color de piel, con determinado cabello, se cree que por eso va a ser tal o cual cosa, ¿no? Se espera de esa gente, no, todas las personas negras son buenísimas para bailar, ¿no? Porque hay un proceso de biologización, ¿no? Es decir, de racialización. Y lo mismo ocurre con la gente blanca, ¿no? O sea, nace gente blanca y se cree que va a tener cualidades innatas, ¿no? O si la gente que nace con pene, se cree que también, o se espera de esa persona que tenga ciertas cualidades. Entonces, romper este proceso de biologización no solo se da en el ámbito, digamos, de las ideas, ¿no? Ideológico, de desconfigurar, hay gente que le llama desprogramar, hay gente que llama deconstruir, cambiar. No solamente es en el plano ideológico, sino también la lengua, creo que en ese sentido debe de verse, o sea, más como que algo de todos, porque eso no es cierto. Bueno, yo creo que eso no es cierto. La gente del municipio de Tonalá te va a decir, o sea, hablamos y nos dicen que hablamos mal, entonces la lengua no es nuestra, ¿no? Sino más bien yo veo la lengua ahí como un campo de disputa, ¿no? Donde hay que disputar estos procesos de biologización que también se reflejan en nivel lingüístico y pensando que cuando hablamos es una práctica, ¿no? Que también no queda nada más en cuando pronunciamos, ¿no? O sea, como la gente dice, ay, es que son nada más palabras, quiero hechos. El hablar es un acto, es una práctica, ¿no? Entonces, eso es un hecho, ¿no? Entonces, estas disputas de género y raciales también se dan en la lengua. Eso, todo este choro mareador es para decir eso, que hay paralelismos. Y segundo, que hay una co-constitución o sea, a través de la lengua se dan procesos de racialización y a través de la racialización se dan conformaciones o entendimientos sobre cómo son las lenguas, ¿no? Y tiene que ver con procesos, otra vez la historia de los barquitos, pero tiene que ver con procesos de colonización, ¿no? Cuando una persona negra, por ejemplo, está hablando en un inglés británico o está hablando alemán, generalmente muchas veces hay textos, son gratis, están en internet, los pueden buscar. Hay textos que documentan que dicen, ay, pero ¿por qué hablas también inglés? ¿Por qué hablas también alemán, no? O sea, hay unas ideas, ¿no? Ideologías racistas que concebimos la lengua de determinada forma y que eso debe de hacer encuadrar con determinados cuerpos, ¿no? Entonces, cuando vemos ciertos cuerpos morenos, vemos cuerpos negros, vemos personas indígenas, ¿no? Que cuando dicen que son indígenas dicen, ay, pero ¿por qué habla también español? Porque justamente la lengua
también es racializada, pues, ¿no? O sea, hay una co-constitución de nuestras concepciones raciales que está configurada a través de la lengua. Por eso la lengua se vuelve un campo de disputa a propósito del primer bloque cuando decían de cómo nombrar, etcétera. Bueno, sobre las políticas del nombrar, hay un montón de literatura, es gratis, está en internet, pueden buscar. Se vuelve, sí, un campo de pelea, ¿no? Cómo la gente quiere ser nombrada. Y no es nada más, como bien dijo Andras, o sea, no es nada más de que la gente se cae de la cama, se golpea la cabeza y se le ocurre, ¿no? O sea, no, sino que hay toda una carga, una lucha epistémica, ideológica, emocional, histórica, de qué implicaciones tiene una palabra que yo me la apropie o que me la impongan, ¿no? Está el caso muy reciente, es el que menciono porque es muy reciente, de los etnónimos en el proceso de reconocimiento, en el doble reconocimiento estadístico y constitucional de las personas negras, afromexicanas y afrodescendientes, ¿no? Que hubo toda una discusión y todos unos debates sobre por qué nos van a llamar de esta manera si nosotros no nos nombramos así, ¿no? Y dices, ay, bueno, ya, como sea, pero que, o sea, no es como sea, ¿sí? Ay, ya, que sea como sea, pero que ya se reconozca el racismo. No, o sea, las palabras importan, ¿no? No porque, como decía Wittgenstein, que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, no por eso, la gente nombra las cosas independientemente afortunadamente, independientemente de lo que pase en la RAE, la gente usa la lengua como le da la gana, lo cual es la realidad y es como debe de ser, creo yo, ¿no? O sea, porque el habla es creativa, está constantemente cambiando, etcétera. Pero, Gisela, perdón, te voy a interrumpir un momentito, ay, discúlpame, sí, por favor. No, es que nos vamos a tener que ir a un corte en un momentito y Paulina nos va a tener que abandonar. Entonces, quisiera yo nada más pasarle la palabra. Me gustaría que en el próximo bloque retomáramos un poco de lo que nos estás diciendo, porque me parece que es importantísimo entender justamente estos procesos de biologización en los cuerpos y cómo a través del lenguaje se perpetúan estos sistemas de dominación en general, ¿no? Y me parece que entender qué son estos procesos de los que estamos hablando es de lo que hablamos cuando hablamos del lenguaje incluyente. Paulina, antes de que te vayas, quería yo pasar contigo un momentito, porque me interesa mucho mediante qué acciones crees tú que podamos impulsar este cambio cultural. Yo sé que tú eres muy activa en redes, en espacios de radio, de medios de comunicación. ¿Cómo se transmiten estos cambios culturales para que nos acaben de entender de qué se trata este cambio de utilizar un lenguaje incluyente y qué implicaciones tiene? Pues mira, yo creo que una de las cosas que podríamos hacer, y creo que es la principal, es hablar de este tema, sin duda, escuchar diferentes puntos de vista y sobre todo escuchar las voces de quienes están buscando ser nombradas, ¿no? Es que creo que es justamente eso, ¿no? El tener espacios, porque como bien lo decía Andras, ¿no? A mí me llama mucho la atención que hablan mucho de que esto es una moda, ¿no? Y que de repente se les ocurrió a estos jóvenes millennials, ¿no? Decir, ay, no, pues ahora me identifico como no binaria y entonces háganle como ustedes quieran, ¿no? Porque igual mañana, y esto así cito con toda la tristeza de mi corazón, mañana me voy a identificar como unicornio, ¿no? Y entonces ustedes tendrán que llamarme así. O sea, esto de verdad a mí me parece impresionante. Lo único que nos habla, de lo que nos habla es de esta falta de empatía, de ignorancia, de querer escuchar a las demás personas, ¿no? No tenemos esta necesidad de escuchar a otras personas, de escuchar otros puntos de vista y creo que es principalmente lo que necesitamos hacer. Uno. La otra, ver que también esto es... Creo que hay veces que muchas personas les da miedo y eso a mí me ha sorprendido mucho. He hablado con muchas personas a las que dicen, bueno, es que sí, o sea, quisiera usarlo, pero no sé cómo, ¿no? Entonces, bueno, pues primero, de entrada, yo creo que una de las cosas que tendríamos que establecer antes que la lingüística es el respeto. Antes que nada. Entonces, si a mí una persona me está diciendo explícitamente, oye, mi pronombre es ella, ¿no? O me identifico como una persona no binaria, bueno, yo ya por lo menos debería tener en la cabeza que no debo de usar el masculino o el femenino. Como decía Andras, pues puedes usar el nombre de la persona, ¿no? O usar ella, que es precisamente el pronombre que se está utilizando desde hace mucho tiempo, como ya lo decía Andras, desde 1976, Álvaro García Meseguer
digamos que lo promovía como una forma neutra, ¿no? Como dejar de utilizar ese masculino genérico que ahora nos quieren vender como masculino inclusivo, y lo pongo así entre super comillas, en donde se supone que estamos incluidas todas las personas. Bueno, pues precisamente empezar a utilizar esa E cuando sea... si no lo quieren usar, porque entiendo que hay mucha resistencia, entiendo además que hay muchas personas que creen que esto es una obligación y a mí eso es una de las cosas que me gustaría que también se entendiera. Esto no es ninguna obligación, es una cuestión de respeto, en buen plan. Y es así tan sencillo como de, oye, yo quiero que me nombres Paulina, como ya decía András, yo me llamo Ana Paulina, no me choque Lana, pero me gusta que me digan Paulina, ¿no? Si alguien me dice Ana Paulina, me saca de onda, la verdad. O me dicen Paula y no me gusta, ¿no? Y entonces normalmente lo que hago es que pido, oigan, por favor, díganme Paulina, porque así es como me llamo, ¿no? La primera vez lo hago muy educadamente, la segunda vez ya no tanto y la tercera pues mejor ya no respondo, porque creo que eso nos pasa a todas las personas y es algo tan básico de verdad como la forma en que queremos ser nombradas. Entonces es eso, respetar la forma en la que queremos ser nombradas, entender de dónde viene, porque creo que también ya lo mencionaba ahora Gisela, o sea, pensamos que la biología ya nos determinó y no hay ninguna manera de salir de esto. Y creo que si hay algo que tenemos que aprender es que todo cambia, todo está cambiando. Incluso la concepción de género no es la misma que la que me enseñaron cuando yo tenía 11 años, no tiene nada que ver con la concepción de género que tiene hoy una persona de 11 años, nada que ver. Y creo que es precisamente una de las cosas que tenemos que estar un poco más abiertas a entender que las cosas están cambiando y que a lo mejor a mí me parece lejanísimo, me parece que esto no sucede en mi círculo cercano, pero sucede y creo que sí hay que tenerlo en mente como para aprender, para escuchar, para dialogar desde el respeto, porque a mí me impresiona de verdad cómo este asunto genera como toda la violencia, todo el enojo, ¿no? Que evidentemente ahora que lo decía Gisela me parece, y hasta lo apunté aquí, obviamente esto es un campo de disputa, por supuesto que sí, porque la lengua siempre ha sido un campo de disputa, siempre, ¿no? Nada más que ahora con el género pues nos salta más, pero siempre ha habido esta lucha, ¿no? Incluso seguramente lo habrán visto, no sé, ahora por ejemplo el decir Kyiv o decir Kiev, ¿no? ¿Qué denota decir Kiev y qué denota decir Kyiv? Como qué denota escribir México con J o con X, ¿no? O qué importa decir Beijing o Pekín. O sea, siempre ha habido este tipo de discusiones, ¿no? O de dilemas, si así lo queremos poner, en todos los campos, no nada más en el género, pero en el género nos pesa muchísimo, ¿no? Porque creemos que todo tiene que estar súper establecido en lo masculino y en lo femenino. Y no es así. O sea, creo que es parte de entender que todo esto está cambiando, que necesitamos hablar de este cambio. Y eso, o sea, tratar de hablar en donde más se pueda, en los lugares en los que sea posible, ¿no? Y utilizar los pronombres que corresponden, ¿no? Una de las cosas que hacemos, por ejemplo, en el podcast en el que conduzco es que evidentemente si una persona nos dice, me identifico como persona no binaria, hablamos con la E, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, o sea, sin ninguna duda, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que tendríamos que estar empezando a hacer, ¿no? A entender que esto está cambiando. Cuando hacemos, a mí no saben cómo así, obviamente con los eufemismos también me da una tristeza brutal, Gisela, en cuanto al trabajo que hacemos quienes trabajamos en medios de comunicación. Pero, por ejemplo, ¿qué tal cuando hablamos de personas no binarias, asignándoles, ¿no? Mal generizándoles, porque pensamos que tienen cierta apariencia y ese es el pronombre que deberíamos de usar cuando explícitamente han dicho que es otro pronombre, ¿no? Entonces, hay mucho, mucho trabajo por hacer. Creo que estamos a tiempo o que a lo mejor hay muchas personas que cada vez estamos más interesadas en hacerlo y creo que ese es justamente lo que tenemos pendiente en este momento, seguir hablando de esto. ¿Por qué? Porque así es, así está sucediendo. No necesitamos dar más explicaciones que esto es el respeto, punto. Es Paulina, respetar muchas la gracias. diversidad. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Un gusto haber estado aquí. Vamos a hacer un corte. Te agradecemos, Paulina, pero vamos a regresar, por supuesto, con Gisela y con András para seguir hablando sobre lenguaje e inclusión. No le cambien porque ya vieron que esto está muy interesante. Estamos en Espacio Diverso. Bien, pues estamos de vuelta en este último bloque de Espacio Diverso y estamos hablando sobre lenguaje diverso, e inclusión. Y bueno, pues nos quedamos un poco con Gisela con el tema de la lingüística racista y cómo los procesos biologicistas se van dominando, digamos, o se van conformando a través del lenguaje. Entonces, quería yo retomar contigo, Gisela, porque te interrumpí de una manera un poco abrupta,
pero creo que es súper importante redondear, digamos, esta idea, sobre todo para que quienes nos están viendo ahora y se resisten a entender la importancia del lenguaje incluyente, pues les quede claro cómo es que a través del lenguaje podemos justo conformar estas pues sociedades mucho más respetuosas y mucho más incluyentes. Gracias. Estoy viendo mi tiempo. Yo creo que, o sea, partiendo de lo que acaba de decir Paulina, sobre este ejemplo que mencionaba, que cuando haces alguna anotación o oye, mira, no me nombres así, nómbrame de esta forma, oye, mira, no digas, no te refieras a determinadas personas de esa manera. Y la respuesta que hay, que parece de risa, pero no lo es, de que entonces mañana me vas a pedir que les diga unicornio, ¿no? Yo lo que pienso, como pensando en este cambio cultural, ¿no? De qué podemos hacer, la respuesta sería, bueno, y si la gente te pide que le llames unicornio, ¿y qué pasa? O sea, ¿qué te quita, no? ¿Qué sucede, pues, no? O sea, y si mañana o después de mañana te pide que le llames de otra manera, ¿qué te quita, no? Entonces yo pienso que un primer paso es reconocer que tenemos un panorama nacional latinoamericano y estamos atravesando en un momento global de recrudecimiento y de derechización, ¿no? Y eso quiere decir que hay muchas resistencias, bueno, este momento global en el que estamos, o sea, como en términos geopolíticos, pues, ¿no? De lo que está pasando a nivel mundial, va a haber muchas resistencias deviene esto o está sucediendo porque pues hubo movimientos sociales muy importantes en las últimas décadas. Entonces, ese cambio cultural va a generar incomodidad. Esa es una cosa que tenemos que aceptar, ¿sí? Y, o sea, no va a ser bonito y por favorcito, mira, tienes que nombrar a las personas. O sea, no va a ser así, va a generar incomodidad. Y esa incomodidad, generalmente, la historia nos ha dicho, lo pueden consultar, está Google, hay libros, es gratis, lo pueden googlear. Esa incomodidad deviene, pues, de la gente que históricamente ha estado muy cómoda, que ha estado bien, que dice, si así estamos perfecto en hombre, mujer, él, ella, o sea, que no quiere moverse de su zona de confort, ¿no? Entonces yo pienso que un primer paso es que tenemos que aceptar que vamos a tener conversaciones difíciles, ¿no? Y si queremos un lugar más inclusivo, espacios más inclusivos o dinámicas, ¿no? Menos opresivas, no hablo ya a nivel institucional, sino en nuestra vida cotidiana, relaciones más amorosas, más querencias que nos hagan sentir bien, hay que tener conversaciones difíciles. Y una de esas es justamente el lenguaje, ¿no? En nuestra cotidianidad. Y hay que tenerlas con nuestra mamá, papá, amigos, con amigas. Yo tengo amigas queridísimas, súper racistas. Hay que tener esas conversaciones, ¿no? Ya, hasta aquí le dejo. No, muchas gracias, Gisela. Yo creo que eso que acabas de decir hasta también lo apunté. No, pero me parece que es muy importante, ¿no? Hay que tener conversaciones difíciles si queremos tener sociedades, comunidades, familias, espacios, digamos, respetuosos, amorosos. Siempre desde COPRED siempre decimos, bueno, les invitamos a que sean la amiga, la nieta, la sobrina incómoda, porque justo, o sea, hay que decir las cosas porque de otra manera vienen las navidades, vienen los eventos familiares o las charlas de café con amigos que a lo mejor una no ve hace mucho tiempo. Te encuentras con este lenguaje que pues al final del día te acaba ofendiendo quizá en lo personal, porque te están ofendiendo a ti o te ofende porque es algo en lo que tú ya no crees, digamos, ¿no? Entonces siempre hay que tener estas conversaciones difíciles y me parece que es muy importante para generar espacios respetuosos
que yo creo que todas las personas pues apelamos a eso, ¿no? A que todas y todos y todes nos sintamos seguros, segures en los espacios en los que estamos. András, me parece muy importante el trabajo que realizan desde Resistencia y sobre todo, pues, cómo ustedes sugieren o cómo ustedes trabajan a favor de este cambio cultural en lo personal, pero también desde su trabajo como organización de la sociedad civil. Sí, claro, pues desde lo individual, o sea, justamente yo rescato muchísimo lo que comenta Gisela, lo que también ahorita tú estás comentando, y precisamente, o sea, hay que tener estas conversaciones muy incómodas, pero para tenerlas hay que tener también ciertas herramientas, como por ejemplo, o sea, creo que esa todo el mundo la tenemos, pero hay que desarrollarla mucho más, la empatía. O sea, es que justamente aquí no se trata bueno, lo voy a pensar a ver si te trato bien. No, o sea, es que aquí es, bueno, a ver, o sea, es que ocupa un poco tu empatía, tu compasión, para que entiendas que es algo muy importante. Entonces, hay que ejercitar esa empatía y esa compasión. Ahora, si no se puede, si está muy complicado, o por ejemplo, uno como persona no binaria o persona que se sale de estos estándares sociales, pues por supuesto uno puede tener mucho miedo, puede no tener estas herramientas para poder tener estas conversaciones incómodas que por lo general en el primer espacio en el que se dan es con la familia. Entonces yo invito mucho a que nos acompañemos a través de terapeutas que estemos especializados en eso. Entonces en Resistencia No Binarix damos ese acompañamiento psicoterapéutico a personas no binarias, a sus familias, a aliados y a cualquier persona que desee precisamente aprender este tipo de herramientas personales. Pero también justo ya hablando un poquito más en la parte más social, más incluso hasta de servidores públicos, nosotros también en Resistencia damos estas capacitaciones precisamente para sensibilizar y para enseñar también a las personas el trato digno hacia poblaciones que se salen de este binarismo. Entonces, bueno, cada persona es completamente responsable también de su saber. O sea, tampoco es como que, bueno, mira, tú persona no binaria, pues enséñame, yo no sé. O sea, tú eres responsable de enseñarme todo. No, fíjense que no es así. O sea, todo el mundo somos responsables de nuestro propio conocimiento. Entonces, también como decía Gisela, créanme, yo adoro el Internet porque es gratis todo. Encuentran hasta lo que no se imaginan allí. Busquen, o sea, si lo tienen tan cerca, bueno, pues también hay que usarlo, hay que responsabilizarnos de este conocimiento. Entonces, esa parte. Otra cosa que nosotros recomendamos muchísimo en Resistencia es no asuman absolutamente nada. A pesar de que una persona se va con cierta apariencia o se exprese de cierta forma, eso no quiere decir nada. Entonces, lo ideal es, antes de tú nombrarle de alguna manera, pregúntale. No te quita absolutamente nada preguntarle. Oye, ¿cómo te gustaría que yo me refiera a ti? ¿O cómo te gustaría que pues te nombre? Porque, por ejemplo, incluso hasta todo el mundo puede ser que tengamos algún seudónimo, algún apodo que preferimos encima de nuestro nombre. Conozco muchísimas personas que tienen un apodo y nadie sabe cuál es su nombre, ¿no? O sea, pero porque prefieren ese apodo. Entonces, así como podemos respetar apodos, también podemos respetar pronombres, que eso es lo más importante, nuestro nombre. O sea, entonces, bueno, pues también concientizarnos. Y como bien decía, esto viene desde la empatía. Entonces, básicamente yo haría esas recomendaciones de, bueno, responsabilicémonos de nuestros conocimientos, pidamos ayuda cuando no sepamos cómo, y bueno, pues simplemente es eso, o sea, hablemos con las personas para que nos enseñen. Si estas personas son las expertas, creamos en ellas. ¿En dónde pueden encontrar a Resistencia No Binarix? Claro, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram, así tal cual como Resistencia No Binarix, con X al final, porque precisamente jugamos con esta parte del lenguaje. También tenemos nuestra página oficial que es www.resistencianobinarix.org. Ahí nos pueden encontrar. También tenemos nuestro canal de YouTube, también nos encuentran ahí. Y también muy próximamente vamos a tenerles ahí una sorpresa, pero pues ya les estaremos dando a conocer en nuestras redes. Entonces también hay que estar pendientes. Y nuestro correo electrónico también igual es resistencia.nobinarix@gmail.com. Perfecto, muchísimas gracias porque es muy importante y justo por eso que acabas de comentar, András, que bueno, dan este acompañamiento o asesoría para quien lo requiera y sobre todo, pues sí, o sea, saber cómo hablar, cómo respetar, pues parte de preguntar, ¿no? O sea, yo puedo entender que una persona sienta ansiedad de repente cuando diga, es que yo no sé hablar con un lenguaje incluyente, yo no sé utilizar el pronombre en neutral o en neutro, perdón. Pues pregunta, intenta usarlo, ¿no? Si te equivocas, no pasa nada.
el problema es no querer usarlo, porque eso implica no respetar lo que te están pidiendo, ¿no? Si utilizas mal el pronombre, si de repente no sabes cómo conjugar el verbo o cómo referirte, pero hay la intención de hacerlo, me parece que vamos por el buen camino y poco a poco vamos aprendiendo. Esa es la intención, digamos, de hacerlo, es la intención de respetar a las personas, por un lado. Y por el otro lado, pues a mí me parece que es bien importante ser críticos, y con respecto a el lenguaje que usamos, cómo lo utilizamos, lo que leemos, porque a mí me parece que es fundamental también no solamente las palabras, los conceptos, sino la composición de las palabras, como Gisela en el primer bloque ponía, por ejemplo, el ejemplo de los eufemismos que se utilizan para la violencia de género, ¿no? O para la violencia en general que vivimos en el país. A mí me parece que es fundamental ser críticos, ser crítiques con respecto a cómo estamos leyendo y cómo estamos absorbiendo esa información que se nos está transmitiendo a través del uso de la lengua. Y por eso el uso de la lengua pues tiene que estar en constante revisión, en constante cambio, porque es la herramienta con la que las sociedades nos vamos conformando. Y pues hemos llegado al final de Espacio Diverso. Como siempre, termino diciendo que nos falta espacio en Espacio Diverso para continuar hablando sobre los temas, porque la verdad es que siempre tenemos invitades pues que aportan muchísimo. Les agradezco mucho, Gisela y András, por habernos acompañado en esta edición y les agradezco a ustedes por habernos acompañado hoy a hablar sobre lenguaje e inclusión. Nos vemos a la próxima. Gracias.